Muy bien, estamos de vuelta aquí en Pauta Informativa. Ya lo pueden ver en el centro del estudio. Ya se encuentra con nosotros el destacado académico de la Universidad Católica de Temuco, además doctor en Ciencias Sociales, don Rodrigo Cuevas Osandón. Rodrigo, gracias por acompañarnos el día de hoy, en un día tan importante también para la democracia en nuestro país, ¿no? Sí, así es un hito. Exactamente, nosotros hemos estado conversando con Rodrigo en este programa, en otros programas también, haciendo distintos análisis del proceso de elecciones, siempre con la gentileza, Rodrigo, de acompañarnos y ponernos también en contexto respecto al momento, como decíamos, histórico que estamos viviendo y a todas las implicancias que tiene el vivir este cambio de mando en democracia, también con una democracia saludable, podríamos decir, no con exentos de polémicas, conversamos hace algunos minutos previo al cambio de mando, pero también con una mirada, con altura de miras, ¿no? Esto de poder resolver los conflictos previos a este momento histórico parece también hablar bien de ambos mandatarios, ¿no? ¿Cómo has vivido también o cómo has visto este proceso, Rodrigo? Hay un poco, distinguiría dos cosas. Uno, efectivamente, son ciertos hitos y son ciertas formas. Las formas son siempre importantes, digamos, pero claro, tampoco nunca hay que olvidar que son formas y modos que en general la democracia chilena generalmente ha sabido sostener. Por ejemplo, una es reconocer inmediatamente en el mismo día el presidente a sus vencedores, que efectivamente se juntan a tomar un desayuno, conversan civilizadamente, se deja un poco el ámbito de campaña y un poco, digamos, también lo que fueron las entregas, digamos, del mando que en general. En este caso, digamos, también hubo algunos exabruptos, digamos, sobre todo la semana pasada, que de alguna forma empañan ese proceso, digamos. Claro. Pero que en general, al menos en estos hitos, al menos por hoy, digamos, claro, generalmente se llevó a cabo sin mayores problemas, y lo que generalmente, tradicionalmente ha sido la democracia chilena. Ahora, eso no obsta que hay otros problemas, hay otras tensiones, hay otras cosas que pueden verse acentuadas por este gobierno, esperemos que mejoradas, digamos, pero hay otros problemas que en el fondo están ahí, pero al menos en los hitos, en las entregas de mando, reconocer las victorias, creo que son elementos positivos y que sin duda hay que destacar. Recién conversamos con Francisco de estas polémicas que se instalaron a raíz del cable submarino, de esta penúltimo más bien encuentro que tuvo José Antonio Kast con Gabriel Boric, cuando esta reunión dura menos de 20 minutos, en donde se dice que hubo un quiebre en la relación Kast-Boric. Y por eso te quiero preguntar, Rodrigo, en esta ceremonia solemne republicana que igual de alguna forma sale como se esperaba, y de hecho lo dijo en su momento Gabriel Boric, no se preocupen, va a salir todo súper bien. ¿Se notó un poco la tensión política, ya sea en el saludo, en el protocolo, o a tu juicio se vio una ceremonia, podríamos llamar, normal? A ver, lo que pasa es que, como ocurrió quizás tan cerca del cambio de mando, y fue también un evento mediáticamente bastante reproducido, probablemente, no sé, pues, bueno, obviamente también depende de la interpretación de cada cual, pero también da pie a que efectivamente uno empieza a mirar de sobreojo si efectivamente, claro, el gesto, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, por la mañana Julio César Rodríguez había fijado que le entregó una cajita comunista. Como que generalmente uno podía, digamos, estar más predispuesto a andar viendo en cada gesto, en cada detalle. Bueno, el presidente Boric, digamos, hace 4 años nos dimos cuenta bastante bueno para los TIC, digamos, entonces como que uno se empezaba a fijar si efectivamente, digamos, todo gesto era una señal, finalmente. Claro, yo creo que quizás un poco por lo que ocurre la semana pasada, yo diría más que lo del cable y todo, diría lo de la semana pasada, que en realidad, digamos, sin ofender a ninguno de los dos expresidentes y presidentes, digamos, me parecieron como quién tenía 15 años, digamos. Claro, exactamente. O sea, como que esa fue la imagen que quedó, digamos, con todo respeto, digamos, por un adolescente de 15 años, digamos, pero... Sí. Denotaba cierto apuro en las respuestas también, o a lo mejor, no sé. O a lo mejor también parte de un desabrupto que seguramente no fue una conversación agradable, y a veces, bueno,
ninguno de nosotros tiene sangre de horchata, menos los presidentes, digamos. Claro, Pero, y ahora eso quizás no quiere decir que no hubo polémicas o no hubo discusiones en el traspaso de Sebastián Piñera a Gabriel Boric, sino que más bien quizás ahora fue más mediático, más o que público. se vieron quizás. O sea, la verdad eso no lo sabemos, pero ahí nuevamente quizás yo en ese sentido trataría de quedarme más con que en el fondo el evento dentro de todo salió bien, digamos, y no hubo grandes polémicas. Hubo invitados, por ejemplo, que seguramente si le hubieran puesto el micrófono, a lo mejor sale después, habrían hecho más de una polémica, por ejemplo, el presidente argentino, digamos. Claro. O sea, habiendo, digamos, una tensión, por ejemplo, no sé, pues estaba el hijo de Jair Bolsonaro, o sea, si uno quisiera buscar algo, se va a encontrar. Bueno, lo que mencionaba Rodrigo justamente ya generó cierta polémica porque la presencia del hijo de Bolsonaro gatilló la no presencia del presidente de Brasil. Por lo menos fue catalogado también como tal vez el primer desacierto, uno de los primeros desaciertos o error también dentro de la mirada de políticas de Estado del gobierno entrante. Se señala también que este traspaso de mando tiene la particularidad además que se traspasan el mando los presidentes más extremos que ha tenido en la historia reciente nuestro país, siendo extrema izquierda por un lado versus extrema derecha, quienes entregan y asumen el poder, y eso también da cuenta de la polarización de la política en nuestro país. Es bien particular también eso, si lo vemos desde el punto de vista del análisis. Ahí yo quizá haría un poco el matiz, digamos, extrema izquierda o extrema derecha, ¿en qué términos? Digamos, o sea, en términos programáticos, por ejemplo, claro. Políticas económicas o incluso sociales. Gabriel Boric, digamos, el gobierno de Gabriel Boric estuvo bastante lejos, digamos, de lo que sería una política de izquierda centro-izquierda. O sea, ahí yo tendría un matiz. Claro. En el caso del actual presidente, yo no me atrevería a calificar lo que es un presidente de extrema derecha. Es un presidente de derecha chilena. Esto es la derecha chilena. O sea, el presidente Kast es el gremialismo histórico. Ahora, si uno lo ve como Ahora, si lo extrapolamos y lo ponemos en otro lado, a lo mejor sí, digamos, pero el presidente Kast es un presidente de derecha. Es un presidente de derecha, sin duda. Pero si uno lo piensa, conversábamos hace unos minutos respecto de él fundó el Partido Republicano el 2019, descolgándose un poco, yéndose más a la derecha que la derecha. De la UDI. De la UDI, exactamente, Rodrigo. Sí, ahí quizás el matiz tendría que en realidad el Partido Republicano es la UDI de los 90. Y eso... No lo veo más a la derecha que eso. ¿Crees que se matizó incluso un poco, Rodrigo, con la creación del partido de Johannes Kaiser después, que dejó un poco la balanza como si hoy día presidente Kast hubiese estado más al centro de la derecha? Sí. ¿Cierto? Como que... Claro, ahora nuevamente, o sea, el experimento nacional libertario, claro, a lo mejor tiene algunos elementos que en el fondo uno puede encontrar en casos internacionales más actuales, que pueden ser quizá un poco más comparables, digamos. Pero nuevamente, la etiqueta ultraderecha, para mí en el caso chileno es la derecha. O sea, la derecha en Chile generalmente tiende a ser más conservadora que en otros lados. Ahora, ya hemos vivido gobiernos de derecha y otra cosa es gobernar. Claro. Como lo dijo el propio presidente Boric en algún momento, exacto, otra cosa es con guitarra, una frase que quedó también para la historia. Y ahí un poco tenemos que ver si efectivamente cuánto a lo mejor lo que se puede haber evidenciado como un discurso quizás de derecha más extrema, por ponerle una etiqueta, claro, que lo tendría con cuidado ese calificativo. Ahí habría que ver cuánto de esas políticas efectivamente van a responder o no a eso. O sea, va a ser, por ejemplo, a lo mejor una economía a lo mejor más desreguladora, va a liberalizar más, cosa que en Chile es bastante difícil, digamos, pero se va a ir más, por ejemplo, a lo que sería una desregulación, qué sé yo, tipo Milei. O sea, de hecho, acá las políticas podrían ser incluso más liberales que las de Milei, digamos. O en realidad, por ejemplo, va a ser una derecha más proteccionista al estilo Donald Trump. Entonces hay que ver que efectivamente cómo se comporta.
hay cosas que a lo mejor podríamos esperar en ámbito quizás de seguridad. Claro. No sé, pues no creo que, por ejemplo, yo creo que probablemente la primera promesa incumplida van a ser los famosos 300.000 extranjeros, digamos, que probablemente no alcancen a hacer, Claro. por logística no alcancen a hacer. Sí. Modificado. Claro, hay una cuestión matemática detrás de eso también. Exacto. Y de burocracia que limita esa posibilidad. Probablemente la baja del sueldo a la mitad también sea una de las Por eso. promesas incumplidas. Claro, o sea. Sí. Ahora, lo que sí, por ejemplo, a ver, discursivamente sí en el fondo se nota esta polarización a esta distancia. Ujú. Esa también, esa quizás, por ejemplo, hay otro matiz que ahí sí un poco estaría más de acuerdo, en que claro, una cosa es que efectivamente en el discurso político eso sí está muy polarizado. O sea, en el fondo plantearla, que en realidad, claro, es un discurso que en realidad es muy bueno para una campaña, sobre todo en campañas como esta, que en realidad quizás muchas veces opera estrategias de diferenciación. En el fondo mis propios se sientan más cercanos a los míos, digamos, Claro. que otra cosa. Otra cosa es que en la práctica muchas veces ese discurso de alguna forma haya que dejarlo a un lado porque hay que funcionar. No. Ahora, una de las últimas promesas que presenta José Antonio Kast, me acuerdo en uno de los últimos debates con Janet Jara, fue, si se resultaba electo, renunciar al Partido Republicano, cosa que se realizó horas previas a que ocurra el cambio de mando. ¿A tu juicio es de importancia eso? ¿Influye en algo? ¿Es una señal política o no tiene mayor relevancia? Yo no le daría mayor relevancia. A ver, Sebastián Piñera él también renunció a RN antes de ser presidente. Ajá. Otros presidentes han congelado su militancia. Claro. Puede ser una señal en términos que en el fondo efectivamente no va a depender tanto de órdenes de partido, digamos, como un poco quizás dar esa señal, que en el fondo va a ser un presidente independientemente de lo que le digan los partidos o no. ¿Ya? A lo mejor señal, digamos, hacia la ciudadanía puede ser. Ahora, para efectos prácticos no veo que tenga otro significado, digamos. no. Claro. Ahora, previo... Ahora, sí puede ser relevante para un electorado que es bien antipartidista. A lo mejor para ese electorado eventualmente puede ser. Claro. Pero para efectos prácticos, a ver, no creo que le deje de contestar el teléfono a Arturo No. Esquella. Claro, efectivamente. No. Y claro, la brújula está clara en esa Sí, línea, en líneas generales, ¿no? Sí. sin Ahora, duda. previo al cambio de mando, vimos también a eso de las 9 de la mañana que se realizó la instalación del Senado, la Cámara de Diputados también, en donde no sé si llamarlo polémica, pero hubo aparentemente una negociación con el Partido de la Gente y se especulaba mucho de que Pamela Giles podría eventualmente asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que finalmente no fue así y resulta Jorge Alessandri, según veíamos en las imágenes, bien sorprendido con la votación. ¿Qué te pareció esta elección de Jorge Alessandri, al igual que la Cámara Alta, en donde queda también en manos de Paulina Núñez, también de derecha, primera mujer de derecha en asumir la presidencia de la Cámara Alta? A ver, esto es fundamentalmente la fragmentación y el mal estado en que quedó la que va a ser la oposición ahora. ¿Ya? Ahora, en general, el mal estado de las oposiciones en general vienen quedando en mal estado. Digamos. ¿Ya? O sea, la ex concertación con Piñera 1 quedó bastante golpeada, digamos. Lo que era en ese entonces la Alianza por Chile también quedó mucho en 2014 y así sucesivamente. Las oposiciones generalmente están quedando bastante golpeadas. ¿Ya? En temas de lo que sería la señal o el triunfo político que el oficialismo tenga las dos cámaras, sobre todo en una que a lo mejor no la tenía completa asegurada, en realidad un triunfo del oficialismo. O sea, eso es mérito, digamos, ¿Podría ser de el ellos. primer triunfo del gobierno de José Antonio Kast? Lo que pasa es que en el fondo, a ver, triunfo te diría como una victoria un poquito más contundente, definitiva. Si querías, en el fondo ganaste el primer asalto. Si lo pones en términos de boxeo, o hiciste el primer gol. Claro, viste el primer golpe, tal vez. Claro, quizá eso a lo mejor pudiera ser. O sea, si es importante para un gobierno tener el control de la testera, bueno, por temas de eventual posición presidencial, por orden de autoridades, todo eso, hay que ver qué es lo que pasa en el fondo con la negociación de las comisiones. Claro. Por ejemplo, ¿ya? Lo que sí también un poco es quizás un síntoma que en general es un proceso normal que en el fondo hayan negociaciones
y a último minuto se ven vueltas. O sea, de hecho partimos el año 1990, por ejemplo, cuando la concertación, que estaba en minoría, digamos, en el Senado, por también la presencia de senadores designados con eso, acuerda por separado con la UDI, digamos, con el acuerdo de Guzmán, Jaime Guzmán y Valdés, y Gabriel Valdés es 6 años presidente del Senado, y a cambio le entrega la vicepresidencia. Ahí, por ejemplo, la UDI rompe con RN en sus minutos. O sea, eso pasa, es parte un poco de la dinámica política, y que pasa así. Ahora, quizás acá se nota un poco más, porque a diferencia de otros años, bueno, en realidad generalmente es como una tendencia que vemos, en el Congreso tenemos un nivel de fraccionamiento de partidos tan alto que el voto de cada parlamentario vale oro. Claro. Entonces puedo convencer 2 o 3, Ahí había, y claro, uno da vuelta, digamos, y... Lo dijo la propia Pamela Giles hoy día en alguna entrevista posterior a la elección. Primero que todo, el rostro de Pamela Giles en la elección sí, va a quedar para la posteridad, puesto que probablemente ya tenía ella, se daba por... claro, ahora la famosa acusación de pirquineo y venta de votos, digamos, con todo el respeto por la diputada, ella también le benefició muchas otras veces, o sea, son parte de esas reglas del juego. Ahora, estéticamente para el público eso no es lo más bonito que uno pueda ver. Y ahí los 14 votos que tiene el PDG seguramente, como decía, va a ser una moneda de cambio importante a la hora de negociar con ambos frentes, por decirlo de alguna manera. Claro, y hay que ver un poco también cómo se comporta el PDG, porque el PDG, al menos en el gobierno pasado, la verdad se fragmentó muy rápido. Ahora creció exponencialmente en los escaños. Claro, pero así como crece, se desarma muy rápido. De hecho, por ejemplo, ahí por ejemplo es muy simbólica, por ejemplo, la figura del diputado Rubén Oyarzo, que sale electo por el PDG y termina el Partido Radical, digamos. En realidad... ahí las lealtades ideológicas son menos fuertes de lo que uno creería, o sea, no es tanto más etéreas tal vez en ese sentido. Finalmente, Rodrigo, ¿cuáles consideras que podrían ser los principales desafíos que va a enfrentar este nuevo gobierno? Tenía un norte claro, las promesas de campaña del gobierno iban enfocadas principalmente en la seguridad, pero el país avanza en distintas materias, en economía, en sustentabilidad y una serie de factores además que hoy día se ven impactados por el escenario internacional, ¿no? Estamos ahí en un conflicto internacional muy importante. Sí. A ver, yo tengo la impresión que el gobierno de José Antonio Kast, digamos, el Partido Republicano, va a tener problemas bastante similares a los que tuvo el presidente Boric, ¿ya? Que tiene que ver con el desfase de lo que prometió y lo que efectivamente va a poder cumplir. ¿Ya? Ahí hay un punto que rápidamente desdecirse la expectativa, y eso va a ser complicado, ¿ya? El tema migratorio, por ejemplo, yo creo que va a ser muy complicado, o sea, es una cifra, digamos, que fue un muy buen eslogan, digamos, pero no veo por dónde la pueda cumplir. Ya, claro, hay algunas diferencias con el gobierno Boric, que estuvo muy marcado por todo lo que fue el proceso constituyente, y que de alguna forma le hirió de bastante gravedad a su gobierno, digamos, y básicamente después terminó siendo un gobierno de administración. En el caso del gobierno de José Antonio Kast, yo creo que su gran elemento en contra va a ser el mundo. El mundo está extremadamente complicado. Chile, digamos, también tuvo una posición bastante difícil, digamos. Bueno, el cable chino pasó a ser una anécdota, pero en el fondo hay un punto que va a ser tremendamente complicado manejar dentro de lo que obviamente uno puede ver por prensa, obviamente uno no estuvo ahí. Claro. Da la impresión que el único que tenía la película completamente clara era el embajador Yu. Lo que básicamente en realidad puede ser entendible, porque Estados Unidos seguramente sabe mucho más que casi todos los otros presidentes del mundo. Más que nosotros probablemente, eso no hay. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. A ver, obviamente sería bastante contraproducente decir que se ponga como un opositor a Trump, como en el fondo terminó siendo el presidente Boric, en realidad sabiendo por qué hacían 2 semanas más, digamos. O sea,
hasta hace 6 meses se portaba... Ya no tenía nada que perder, básicamente. O básicamente le hacía más caso al canciller Van Claveren, ex canciller Van Claveren, que seguramente fue uno del... yo creo que va a ser muy reconocido, digamos, por lo que pudo de alguna forma aquietar el asunto. Contener. Digamos. Cosa que no veo que tenga el presidente Castro. Veo... O sea, con todo respeto por Francisco Pérez Maquena, un destacadísimo ejecutivo de negocio, hombre de negocio. Espero que como canciller sea nada que ver que como era como columnista en La Tercera. Hay desafíos que sin duda Entonces, en la cancha se van a enfrentar. Y en este caso es muy complejo, perdón que insista en este punto, porque ser aliado, o sea, si bien obviamente no se trata de ser opositor a Estados Unidos, menos con lo que es Estados Unidos acá en la región, al contrario, digamos, siempre es muy bueno tener relaciones buenas con Estados Unidos, pero también en el fondo Trump como presidente socio no es algo, es complejo también. O sea, por ejemplo, si fue capaz de abandonar a sus aliados europeos de 70 años incondicionales, claro. O sea, si en el fondo ha dejado bastante mal, por ejemplo, a Keir Starmer con los británicos, con nosotros lo va a hacer en 2 segundos. O sea, ahí hay un tema que mientras más desapercibidos pasemos, mejor. Ahora, bueno, lamentablemente para los iraníes está entretenido ahí, digamos, pero eso no sé cuánto va a durar. Claro, y grandes desafíos a nivel nacional, también a nivel internacional, vamos a estar bien atentos. Eso diría que es lo más complicado. Sí, totalmente. Y vamos a estar bien atentos igual, Rodrigo, a cómo se comporta finalmente el Parlamento, ya lo decíamos, lo conversamos también en su momento en Araucanía Decide, con esta gran presencia del Partido de la Gente, que por lo menos hoy ya nos dio la primera sorpresa, en donde aparentemente estaba un tanto, según dicen, asegurado el puesto de Pamela Giles como presidenta de la Cámara Baja. Eso finalmente no fue así. Te queremos dar las gracias por acompañarnos el día de hoy de nuevo en nuestro programa para analizar un poco este cambio de mando y lo que viene para nuestro país de ahora en adelante. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo Cuevas Osandón, académico de la Universidad Católica de Temuco, quien gentilmente vino a conversar con nosotros acerca de este importante momento histórico. Con esta conversación cerramos el capítulo de hoy del Pauta Informativa. Gracias por acompañarnos, síganos en todas nuestras plataformas y nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien. Chao, chao.